La otra opinión del doctor Carlos Ramos Corena, médico cirujano barranquillero, quien denuncia ser víctima de xenofobia por parte de un concejal de Medellín. O sea, ¿usted quiere hacer que me maten? Usted cuando dice esa afirmación, que yo soy miembro de una banda criminal, es una acusación muy grave. El médico cirujano barranquillero Carlos Ramos Corena afirma ser víctima de una implacable persecución por parte del concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, lo que ha definido como un acto de xenofobia. El gobierno americano, con la muerte de la puertorriqueña, en 8 meses solucionó el tema. Ha solicitado 25 años de cárcel para Carlos Ramos Corena por 5 delitos que fueron imputados en su ausencia, una fianza de $500,000 que equivale a cerca de 1.250 millones de pesos, e igualmente, si no se presenta, la extradición, la orden de extradición para ser llevado a la justicia americana. Ante varios medios de comunicación, el concejal Guerra ha afirmado que el doctor Ramos Corena está próximo a ser extraditado por el gobierno de Puerto Rico. En aras del equilibrio de la información, concedemos el derecho de réplica a la contraparte y así evaluar si el concejal Guerra miente o dice la verdad. Bueno, se trata del galeno que, como recordarás, practicó una cirugía estética a la puertorriqueña Nancy Santana García, quien falleciera en Medellín a consecuencia de complicaciones surgidas luego de la intervención. Doctor Ramos, ¿qué pasó exactamente con la paciente de Puerto Rico, Nancy Santana García, que falleció en Medellín en septiembre de 2014? ¿Cuál es la verdad verdadera de este caso? Bueno, esta fue una paciente que se sometió a una abdominoplastia por nuestro equipo quirúrgico. La paciente la cirugía estuvo sin problemas, incluso testimonios de las pacientes que vinieron con ella, porque vinieron 4 pacientes en total, 4 o 5, y todas nos daban la referencia de que era una paciente que estaba contenta. El mismo día de la cirugía se miraba al espejo, que estaba feliz, que estaba contenta. Al día siguiente, al mediodía, según un sábado, la paciente fallece. Desafortunadamente, el dictamen de medicina legal ya lo conocimos, fue un embolismo graso, es decir, otro riesgo inherente a la cirugía, otra complicación que le puede suceder a cualquier profesional de la medicina o de la cirugía en cualquier ramo, en cualquier tipo de cirugía. Puede suceder esto. Aquí también se comprueba que no hubo negligencia médica. Entonces, el problema acá radica, Sergio, es que a todos los médicos, a todos los cirujanos se le complican los pacientes, a todos, no hay excepción, a todos. Pero por este matoneo, esta persecución que tiene el concejal Guerra, parece que los míos son los únicos que no se pueden complicar. A raíz de la lamentable muerte de la paciente Nancy Santana García, el gobierno de Puerto Rico adelanta una investigación judicial para establecer si el doctor Carlos Ramos Corena valoró varias pacientes en ese país. ¿Usted tiene actualmente orden de extradición de Puerto Rico? Esto lo afirmó el concejal Guerra. Pero el concejal Guerra ha afirmado qué cantidad de cosas. Me dice que soy médico del narcotráfico, ahora dice que soy miembro de una... soy jefe de una banda criminal. Ahora dice que estoy perdiendo extradición. Que quede muy claro que es que el delito que dicen en Puerto Rico que yo cometí fue haber visto 5 pacientes. A mí personalmente, desde lo jurídico, me extraña un poco esas afirmaciones. Es que el proceso de extradición es un proceso complejo en el que deben intervenir distintas autoridades, tanto del país que requiere la extradición como del país al que se le solicita la extradición, y deben cumplirse unos requisitos de ley para que ello proceda. En primer lugar, es competencia del gobierno nacional, en cabeza final del presidente de la República, decidir si autoriza o no la extradición. Las relaciones internacionales en Colombia y la cooperación con los organismos judiciales o con las autoridades judiciales de otros países está en cabeza también del gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando un servidor público que no pertenece al gobierno nacional entra a interferir en esas funciones, en mi concepto, está cometiendo el delito de usurpación
de funciones públicas. A título personal, y no el Consejo de Medellín, como afirmó a este periodista, el concejal Bernardo Guerra envió una carta el 20 de agosto de 2013 a la Embajada de los Estados Unidos, donde tilda al doctor Carlos Ramos Corena de médico ilícito. No entiendo por qué, si el concejal Guerra está estableciendo contactos directos con la Embajada Americana, con autoridades judiciales de otros países, sin pasar por los filtros que por Constitución y ley están establecidos en Colombia, que son la Cancillería, el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que una persona sea expedida en extradición debe haber un delito federal. Un delito federal como qué, narcotráfico, un asesinato, qué sé yo, trata de personas. En conclusión, ¿miente el concejal Guerra? Miente como siempre ha mentido. ¿Usted hoy no está requerido para extradición? En lo absoluto. Tan pronto la orden esté emitida, nosotros vamos a hacer las gestiones con el Departamento de Estado Federal, el Departamento de Justicia, para establecerle la importancia de este caso para Puerto Rico, que obviamente se atienden por la prioridad que le pueda dar el gobierno de los Estados Unidos. Esta es una de las misivas del concejal Guerra enviadas a la Embajada de los Estados Unidos, donde leemos textualmente: me pongo a disposición de las autoridades judiciales de Puerto Rico para suministrar la información que consideren relevante frente a la forma en que opera este delincuente. En Puerto Rico han hecho un boom publicitario a causa de esta muerte, y adivine por qué. Porque este señor, este mismo concejal Bernardo Alejandro Guerra, ha llamado a todos los medios de comunicación de Puerto Rico y me ha dejado como me quiso dejar acá en Medellín, como un delincuente, como un estafador. Entonces en Puerto Rico quedé yo como que vino este colombiano acá, nos pisoteó, se burló de nosotros y se fue. Y tú no te imaginas, me han sacado a mí en Telemundo, en Univisión y en todos los canales locales de Puerto Rico, y me han dejado a mí como el peor de los delincuentes. Otra jugarreta más del señor concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien dice todavía cuando se defiende en los estrados judiciales que él no tiene nada personal contra mí. No, entonces que me avise cuando sea personal. Que exista la extradición y que ya haya una orden, pues hasta el momento el proceso ni siquiera ha llegado a una solicitud formal a el Ministerio de Relaciones Exteriores para que a su turno lo pase al Ministerio de Justicia, luego se pase al concepto de la Corte Suprema de Justicia y que finalmente se dé la autorización o no por parte de la Presidencia de la República. Es decir, no se ha dado, hasta donde tenemos conocimiento, ni siquiera el paso inicial de que el gobierno requirente, es decir, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos, le haga un requerimiento formal a través de las autoridades diplomáticas a la Cancillería de Colombia. Ese es el primer paso. El segundo paso es que, dado el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pasa al Ministerio de Justicia y del Derecho, donde da otro concepto, y luego sí pasa a todo un proceso que ya implica una notificación y el ejercicio de derecho de defensa ante una actuación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y solo el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia posibilitaría que el presidente autónomamente decida si concede o no la extradición. Si llegara esto a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal tiene que analizar los requisitos que establece la ley colombiana para que proceda la extradición. Y uno de los requisitos esenciales es el requisito de reciprocidad en el delito y en la pena. Y es que la conducta se encuentre considerada delito tanto en el país que requiere, en este caso Estados Unidos o Puerto Rico, como en el país al cual se le solicita la extradición, en este caso Colombia. Y por la conducta por la que supuestamente se le está adelantando una indagación preliminar en Puerto Rico al doctor Carlos Alberto Ramos Corena, no encuentra un equivalente en el Código Penal colombiano. Por tanto, no se cumpliría de entrada ese requisito esencial para que la Corte Suprema de Justicia diera un aval positivo para la extradición. Lo que hemos denunciado durante este tiempo es que falta control, vigilancia y que hay ciertos personajes como Carlos Ramos Corena
que en vez de manejar un grupo de médicos, lo que maneja es una banda criminal. Es una Bacrin con bata. El concejal Guerra ha tildado al doctor Ramos Corena de un integrante de una banda criminal. ¿Podría esto ya ameritar una investigación de la Procuraduría por ser servidor público? En efecto, según la Constitución y la ley colombiana, son servidores públicos o se consideran dentro de los servidores públicos también los miembros de las corporaciones públicas. Dentro de las corporaciones públicas están los consejos municipales. Por tanto, quien es miembro de una corporación pública, consejo municipal, consejo de Medellín, un concejal de Medellín, es un servidor público. Si en el ejercicio de esa función legal y constitucional de ser servidor público, miembro de corporación pública, realiza alguna manifestación como la que usted refiere, en mi concepto puede ameritar tanto investigaciones de carácter penal como investigaciones de carácter disciplinario por parte de la Procuraduría. Han existido antecedentes en Colombia por casos similares en los cuales la Procuraduría oficiosamente, es decir, sin que medie denuncia, ha abierto investigaciones por expresiones. Recordemos en Antioquia el caso que fue muy publicitado en medios de comunicación del diputado Mesa de acá de la Asamblea Departamental de Antioquia. No es necesario referir lo que él manifestó en su momento porque es ampliamente conocido a nivel nacional. Por esas expresiones que él realizó, que resultaron ofensivas para todo un departamento y para toda una comunidad, la Procuraduría decidió oficiosamente abrir investigación. Por tanto, perfectamente la Procuraduría, en un caso como el que usted me refiere, podría también iniciar una investigación de oficio para ver si se configura alguna falta disciplinaria. El pasado 11 de julio de 2015, la revista Semana publicó una rectificación sobre un escrito acerca del doctor Carlos Ramos Corena. Textualmente, la revista rectificó: Semana publicó un dato falso acerca del médico Ramos Corena. Se mencionó al doctor como un hombre sin tener título de médico y se dijo que una paciente insatisfecha notó que en su historia clínica aparecen firmas y cédulas falsificadas. La revista Semana rectifica esta información. ¿El caso de rectificación de la revista Semana lo complace del todo o sigue su denuncia? Mira, el caso de la revista Semana es algo muy cómico. La revista Semana publica un artículo totalmente irresponsable de 2 páginas, hecho por un periodista, Juan Esteban, en el cual dicen en 3 ocasiones, no es en el título, como dice y afirma el periodista de Revista Semana, que supuestamente fue un error de transcripción en el artículo. No, yo te voy a mostrar que en 3 partes del artículo dice que yo no soy médico. En el título, diciendo un hombre sin tener título de médico. Después dice que Ramos no es cirujano plástico, es más, tal vez ni siquiera médico general. Y en otra parte dice que si los abogados de Ramos llegan a probar que él sí estudió medicina, o sea, fueron 3 ataques. 3 falsedades. 3 falsedades. Fuera de eso, el artículo habla de que yo falsifiqué unas firmas, entre otras cosas. Y fuera de que Semana publica este artículo, ojo, que quede claro que yo en 2 ocasiones previas envié derechos de petición a Revista Semana para que hubiera una retractación con las debidas pruebas, nunca respondieron. Coloqué una tutela, Revista Semana respondió que ellos se habían reunido conmigo y habían conciliado, hecho que es totalmente falso. La denuncia del doctor Carlos Ramos Corena en contra de Semana adquirió relevancia a raíz del llamado que hizo la Fiscalía al periodista Juan Esteban Mejía Upegui como autor del texto, a quien le imputó cargos por injuria contra el médico barranquillero Ramos Corena. ¿Usted demandó a la revista o Juan Esteban? No, yo demandé a la revista. Yo denuncié al representante legal de Revista Semana. Y fue Revista Semana, para lavarse las manos, involucró al periodista. Nosotros jamás entablamos una acción legal contra el periodista. Como se ve claramente acá, la denuncia siempre fue contra Publicaciones Semana.
Y quien involucró al periodista realmente fue la revista Semana. Nosotros no fuimos. Y eso hay como comprobarlo. Ahora, ese despliegue periodístico que tuvo Revista Semana fue de 2 páginas. Y la retractación lo hicieron en 1/4 de página. Ojo, la misma Revista Semana está aceptando el error, desmiente al periodista. Y yo no sé quién es el asesor jurídico de este señor, que en vez de quedarse callado, sigue atacándome, dándome pruebas a mí para llevar a la fiscalía a decirle a la fiscal, vea, este señor, antes, Revista Semana lo está salvando de la responsabilidad, pero él sigue atacándome. Y ahora estamos esperando que la justicia actúe contra Carlos Ramos Corena, no que la fiscalía impute cargos de injuria y calumnia a los medios de comunicación que están haciendo la labor de denuncia, a la Asociación de Cirugía Plástica en cabeza de Luis Botero y a los concejales que estamos haciendo el trabajo de control político para evitar más muertes y complicaciones en mujeres de diferentes médicos y responsables cuya cabeza es Carlos Ramos Corena. ¿Usted sospecha que el concejal Guerra manipula el tribunal? Yo tengo muy fuertes sospechas, porque no encuentro cómo me querían suspender 6 meses por una pérdida de historia clínica, sin tener antecedentes, y ojo, sin tener la competencia, porque acá el tribunal estaba cometiendo prevaricato, porque el hecho de custodia de historia clínica es investigado por la seccional de salud de Antioquia. Quien debía sancionarme era la seccional de salud de Antioquia, no el Tribunal de Ética Médica. Están cometiendo un delito, prevaricato, que se echaron para atrás y verificaron que estaban cometiendo un error y quedó eso ahí. Pero ahora mismo tengo otra investigación en el Tribunal de Ética Médica. Según ellos, yo como médico y cirujano titulado no tengo la capacidad de hacer un diagnóstico, de formular un medicamento o formular unos exámenes de laboratorio en cirugía plástica, según ellos. Y de ahí se quieren pegar para colocarme una sanción. Explícame eso. ¿Dónde está la protección de mis derechos? En ninguna parte los veo. Yo los veo pisoteados tanto en Tribunal de Ética Médica como en Fiscalía, como por este señor Bernardo Alejandro Guerra, como por Procuraduría, porque nadie está velando. Yo aquí estoy solo contra el mundo. Yo estoy aquí con la verdad. Mi mejor prueba, mi mejor defensa son estos documentos y Dios. Y por eso es que tengo 4 años soportándome a este señor encima mío, creando comisiones accidentales, abusando de su poder, porque una comisión accidental solamente es por 6 meses y este tipo tiene 4 años atacándome como él mismo lo dice. Está abusando de su poder, es ilegal lo que él está haciendo, pero aquí estoy dando la cara como ciudadano de bien y aquí con las manos abiertas, con todas las pruebas para mostrárselas a Fiscalía y medios de comunicación. Y a usted, señor Guerra, si también las quiere, con todo el gusto aquí las tengo. Dígame cuándo y dónde se las hago llegar. Doctor Ramos, ¿cuáles han sido las consecuencias de este caso, tanto en su vida profesional como familiar? Bueno, mira, indiscutiblemente nefasto. O sea, imagínate, yo, gracias al concejal Guerra, creo que soy el médico más famoso del país. Creo que soy el médico más famoso del país. Desafortunadamente, mira, porque soy famoso. O sea, solo Dios sabe cómo terminé mi carrera. Me tocó prestar plata en banco para poderme graduar, para poder hacer estudios en estética. A mí nadie me ha regalado nada. Y aquí estoy como el peor de los delincuentes porque este señor ha tenido el poder político y la complicidad de algunos medios de comunicación que han publicado sus acusaciones de una forma irresponsable sin ni siquiera verificar la información. Aquí estoy yo cada vez que salgo a Medellín me siento que tengo un revólver en la cabeza, pensando yo que Dios no lo quiera, alguien que crea las afirmaciones de este señor quiera tomar justicia por su propia mano. Mis hijos tuve que cambiarlos de colegio por el bullying constante. Mi hijo está viviendo conmigo en mi casa porque él me quiere hacer prometerle, cada vez que llego a la casa me coge, me espera, me abraza y me dice, papi, ¿es cierto que tú no te vas a ir preso? ¿Es cierto que no eres lo que dicen en televisión? Porque desafortunadamente ya ellos entran a internet, entran a Facebook y ven noticias. ¿Ustedes creen que si una sola cosa de lo que dice el concejal Guerra fuese cierta, yo estaría acá atendiendo pacientes, trabajando libremente? ¿Actualmente tiene sanción del Tribunal de Ética Médica? Esto es otra cosa que me preocupa porque además de las irregularidades que ya están viendo que suceden en Fiscalía con respecto a mi caso,
el Tribunal de Ética Médica, de una forma arbitraria, me quiso suspender 6 meses del ejercicio profesional de la medicina por la pérdida de una historia clínica, pérdida que fue debidamente justificada. Te voy a explicar algo. La sanción por parte de un Tribunal de Ética Médica por no hacer una historia clínica a un paciente no pasa de una amonestación verbal y privada. Sin embargo, en mi caso, por sí haberla hecho, sino por haberse extraviado, me querían suspender 6 meses sin tener antecedentes, porque yo no tengo antecedentes de sanciones en el Tribunal de Ética Médica. Sin tener antecedentes y por esta falta, que es una falta menor, me querían suspender 6 meses del ejercicio profesional. Y lo más extraño de todo es que yo me entero de eso por el Twitter del concejal Bernardo Guerra. Él es el que pone en conocimiento público una sanción que ni siquiera a mí me había sido notificada. Qué extraño. La demanda por parte del doctor Carlos Ramos Corena al municipio y Consejo de Medellín y al concejal Bernardo Alejandro Guerra sigue su curso. En caso de salir victorioso, el médico cirujano sería indemnizado con una suma de 1.200 millones de pesos. ¿Qué haría con esta suma el galeno? Bueno, primero pagar a mis abogados. Tengo 5 abogados trabajando para mí. Créeme que no son nada económicos. Eso por una parte. Y segunda parte, si yo llegase a ganar esa demanda, yo tengo una fundación en Bogotá en la cual soy permanente colaborador. Se llama Verdaderos Héroes. Se puede verificar en internet, www.fundacionverdaderoshéroes.co. Es una fundación que tenemos en Bogotá donde nos enfocamos en inculcar valores a los niños, valores que no son precisamente lo que está inculcando este señor concejal. Ahora, con más razón, vamos a poner más empeño, vamos a dar más fondos para que los niños que están creciendo en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y ojalá podamos abrir otra acá en Medellín, no sigan el ejemplo que está promoviendo este señor Bernardo Alejandro Guerra. Una producción de Media Visión.